Hola jóvenes, ¿cómo están? Estoy feliz de continuar con ustedes en esta tercera semana de clases. Este video se los realizaré bastante breve para no cargarlos de tanta información para este primer parcial. Entonces vamos a revisar esta clase en 2 días sobre la regulación de la expresión de la información genética. Pero antes de revisar el tema como tal, hago un ligero y breve resumen de biología sobre las diferentes células, que prácticamente pues aquí nosotros tenemos las células eucarióticas y las células procarióticas. Eso ustedes ya lo conocen, pero como les digo, vamos a hacer un breve resumen. Entonces, como introducción aquí les puse los dos diferentes tipos de células, tanto las células eucarióticas, que prácticamente se diferencian de las procarióticas porque estas contienen en su centro el núcleo, que prácticamente este es el centro regulador de la célula, y en el núcleo es donde se encuentra nuestro material genético ADN. Mientras que en lo que es las células procarióticas, muy característico de las bacterias, ellas lo que poseen es el ARN, el ADN o su material genético, pero lo contienen en el citoplasma. Entonces ellas carecen de núcleo o no tienen núcleo. Entonces esa es una de las diferencias básicas que les estoy recordando y que no tienen que olvidar. Entonces les puse ahí como introducción, la información genética está contenida en el ADN. Eso ya lo venimos viendo desde la primera clase, la cual contiene la información necesaria para crear miles de moléculas diferentes y conformar una persona o un nuevo individuo. Eso es característico de las eucarióticas, por eso les puse la imagen ahí. Mientras que el organismo o las células procarióticas, como las bacterias, constan de millones de nucleótidos. Y la célula solamente va a expresar, en este caso la célula procariótica, una fracción de sus genes. Esa es otra diferencia que tenemos que tener en consideración entre procarióticas y eucarióticas. Entonces, les puse en esta siguiente, este cuadrito no lo hice yo, lo descargué. Y aquí les dejo, me pareció muy interesante que ustedes tengan estas diferencias más específicas. Y en este cuadro aparece la diferencia entre las procarióticas y las eucarióticas. Revisemos la primera característica, las procarióticas, que son las más caracterizadas como bacterias, no contienen núcleo, a diferencia de las eucarióticas, que tienen un verdadero núcleo o sí lo poseen. Las procarióticas miden menos de 10 micrómetros. Las eucarióticas son un poco más grandes, pueden medir más de 10 micrómetros. Las procarióticas no tienen organelos, las eucarióticas sí. Las procarióticas no tienen un esqueleto, o lo que nosotros conocemos como citoesqueleto, que generalmente le confiere la estabilidad a la pared celular, que contiene sus microtúbulos, sus microfilamentos y le da el sostén. En cambio, las eucarióticas sí lo tienen, que es lo que estudiamos nosotros, que es parte de cada una de nuestras células. Las procarióticas siempre son unicelulares, mientras que las eucarióticas hay unicelulares y pluricelulares. Las procarióticas pertenecen a los reinos de las bacterias, específicamente, y de las archeas, mientras que las eucarióticas pertenecen al reino protista, al fungi, es decir, a los hongos, a los plantaes y a los animales. Generalmente las procarióticas son de reproducción asexual, mientras que las eucarióticas tienen las dos maneras de reproducción o combinación. Entonces, en este cuadrito revísenlo porque de acá yo les puedo preguntar. Mencione 3 diferencias entre procarióticas y células eucarióticas y ahí ustedes tienen para elegir. Aquí les dejé en esta imagen las mismas procarióticas y eucarióticas y que observemos
sus diferencias ya mencionadas. Esta tiene organelo, estas no. Esta tiene núcleo, esta no. Esta es característica del humano, de los animales. Esta es característica del reino bacteriano. Esta tiene citoesqueleto, esta no tiene citoesqueleto. Y el resto de características, más que todo para que ustedes la observen y no se les olvide. Aquí les puse, ahora sí vamos a entrar en lo que es la regulación. Solamente vamos a revisar la regulación de las procarióticas en la siguiente clase, la cuarta semana, vamos a revisar la regulación de la expresión génica o genética de las células eucarióticas. Entonces, de manera general, ¿qué es la regulación de la expresión génica? Es el proceso mediante el cual la información codificada en un gen se transcribe en uno o varios ARN funcionales. ¿Qué dicen esas dos líneas? Prácticamente es un proceso que me ayuda a que mi ADN se transcriba y que me vaya a generar ARN. El ARN es una molécula de una sola cadena a diferencia del ADN y tiene siempre las bases nitrogenadas. En este caso aquí hace un cambio porque el ARN no contiene timina. La timina del ADN es cambiada en el ARN por uracilo. Es una nueva base nitrogenada que ustedes ahorita van a aprender. Entonces, en resumidas cuentas, la regulación tiene que ser importante porque a partir de una transcripción, a partir del molde de una hebra de ADN, yo puedo obtener ARN, que es otra molécula importante con contenido de material genético. La expresión se inicia con el proceso de transcripción y es regulado por proteínas conocidas como factores transcripcionales, es decir, yo no puedo llevar a cabo el proceso de transcripción sin estas proteínas reguladoras, que obviamente me van a ayudar a señalizar todas las funciones de la célula o que me ayuda a entender las señalizaciones de la célula que se producen en el proceso de transcripción. Los factores transcripcionales se requieren para el encendido, por eso se los dejé entre comillas, y el apagado de los genes. Es decir, sin las proteínas transcripcionales o factores de transcripción, yo no puedo llevar a cabo un proceso de regulación, tanto positivo como negativo. Eso quiere decir las últimas dos líneas. Entonces, observemos acá, les puse, tenemos que aprender antes de entrar a hablar meramente de la regulación. Ahí les dejé en esa imagen una cadena de ADN que prácticamente pues se está desenrollando, va a hacer el proceso de transcripción. Y lo que está a la par son proteínas, que en este caso serían mis factores transcripcionales que me van a favorecer el proceso de transcripción. Entonces, yo tengo que conocer que nosotros tenemos acá dos genes importantes que revisar. Los genes constitutivos, que generalmente son asociados a la síntesis de enzimas que se requieren de forma continua, es decir, de forma de secuencia. Y tengo los genes adaptativos que están involucrados en la síntesis de enzimas que se requieren en determinadas circunstancias. Entonces, ¿cuáles son más importantes? Los constitutivos que me refieren la forma continua o una secuencia de una cadena nueva, mientras que los adaptativos se requieren en determinadas circunstancias. Entonces, ahí tienen ustedes esas dos diferencias de genes. Aquí les pongo un pequeño recordatorio también de biología. ¿Qué es el ARN, muchachos? El ARN prácticamente es un ácido que se compone, a diferencia del ADN, por una sola cadena. Por eso se las puse más resaltada, una sola cadena. Y lo podemos observar en esta imagen. Es la misma cadena helicoidal, como ustedes le quieran decir, o que está doblada, pero solo es una hebra. Si fuera ADN, aquí tendría la otra hebra que estaría cerrando los ciclos y complementándose con las bases homónimas. Entonces, en este caso, nuestro ARN, una sola cadena de nucleótidos.
Los nucleótidos de ARN están formados por ribosa. Aquí no hay desoxirribosa, a diferencia del ADN. Acuérdense que esta otra cadena mantenía las proteínas, mantenía el azúcar, los grupos fosfatos, y bueno, le digo proteínas a los nucleótidos, las bases nitrogenadas. En este caso el ARN está compuesto de 4 tipos de nucleótidos, de los cuales tenemos citosina, adenina, guanina y uracilo. Ahí los tienen. Y no tenemos desoxirribosa, tenemos ribosa. Entonces, ahí les puse, existe un cambio de la timina por uracilo. Ahí tienen 3 características básicas que saber del ARN. Número 1 es una sola cadena. Número 2, tienen ribosa. Y número 3, timina cambia por uracilo. Esto siempre lo pregunto, muchachos, para que vayan ustedes ahí tomando notas de las principales características del ARN. Tenemos 3 tipos de ARN. Por ejemplo, el ARNM, que es el mismo mensajero. Este sirve para llevar las instrucciones para hacer proteína en particular desde un ADN hasta un núcleo. El ARN-T de transferencia o transferasa lleva los aminoácidos a los ribosomas, solamente los cambia de lugar, es como su transporte. Y el ARN ribosomal, que se encuentra únicamente conformando los ribosomas, que esos son los pocos organelos que mantienen las procarióticas. Entonces ustedes pueden ver acá, jóvenes, que nosotros tenemos 3 tipos de ARN. También lo pregunto. Mencione los 3 tipos de ARN que nosotros tenemos y que también lo podemos ver en la expresión de los procarióticos. Entonces, no se olviden ARNM, mensajero, ARNT, transferencia o transferasa y ARNR de ribosoma. Aquí les dejo porque vamos a hablar de la transcripción como el primer paso para la expresión génica. Y ahí les puse, este es un proceso mediante el cual se transfiere la información, la cual esta información está contenida en una secuencia de ADN hacia la secuencia de proteínas utilizando el ARN como un intermediario. ¿Cuál es el objetivo de esto? Generar otras nuevas cadenas. Entonces ahí les puse, para estudiar transcripción tenemos que conocer la definición y tenemos que conocer las etapas de esta misma. Entonces, de primera línea, vamos a revisar el primer proceso que se llama iniciación. Le sigue el proceso de elongación y finalizamos con el proceso de terminación. Entonces, aquí les puse también, antes de llevar a cabo y revisar las fases, o mejor dicho, los pasos, es importante que ustedes conozcan que antes de llevar a cabo una transcripción, nosotros tenemos que tener en consideración la activación de proteínas. En este caso, la ARN que más tiene actividad proteínica y es importante es la ARN polimerasa. Esto es una enzima que me ayuda a transcribir, o sea que lo copia igual en su morfología, en su estructura básica, solamente hace un cambio. Transcribe el ADN de 2 cadenas, solamente retoma una hebra molde y a partir de esa hebra molde empieza a copiar y a generar una nueva cadena, pero de ARN, no de ADN. Por eso ahí se los puse más resaltado. Enzima que transcribe el ADN en ARN. A partir de la hebra molde del ADN
esta construye una molécula nueva de ARN. Por eso ahí se los dejé resaltado. Eso es lo más relevante que ustedes tienen que manejar. A través de un apareamiento de las bases nitrogenadas. Los humanos tenemos 3 tipos diferentes de esta enzima polimerasa, por eso se las especifiqué ahí. Polimerasa 1, que ayuda a sintetizar el ARN ribosómico. Polimerasa 2, que sintetiza todos los ARN mensajeros. Y la polimerasa 3, que sintetiza todos los ARN de transferencia. Pónganle asterisco a eso que hace cada una de las polimerasas con los ARN, solo pregunto. Entonces, aquí les puse, ¿qué es el proceso de iniciación? Estamos hablando de transcripción nada más. Y en este proceso es muy básico y elemental porque la ARN polimerasa se une al ADN del gen en una región llamada promotor. Aquí tienen ustedes en esta imagen que les puse, esta es una cadena de ADN con sus 2 cadenitas o la doble cadena helicoidal o doble hélice. Y aquí nosotros tenemos el sitio de reconocimiento que se conoce como promotor, es lo que está acá. La ARN polimerasa, es decir, la gran enzima, la gran proteína, por así decirlo, se va a unir directamente en este segmento de reconocimiento del ADN donde se encuentra el promotor. Esta región promotora es una porción del ADN situada al principio del gen. Este es el inicio del gen. Les explico, aquí tenemos la cadena 5' y la cadena 3', que al final ellas cambian de orden. Entonces, el principio de este gen, ese es el sitio donde está el reconocimiento y ahí sirve para que las enzimas, en este caso la polimerasa, se una e inicie el proceso de transcripción, la primera fase conocida como iniciación. Y esto se da, obviamente, para que ahí se reconozca el principio del gen. Entonces, observen que este es el sitio de reconocimiento, esta es la región donde se va a dar la transcripción. Y aquí tienen ustedes la enzima. Miren esta que está acá en gris, inclusive como blanquecino, y que me ayuda, me permite hacer el inicio de la transcripción. Entonces es importante porque claramente en este sitio yo aquí lo que tengo es meramente el sitio donde se me une esta proteína y cuando ella se une al sitio del promotor del ADN va a iniciar el proceso de la transcripción. De hecho, la polimerasa cuando se une también lo que hace es ayudar a separar un poco las cadenas de ADN para tomar una hebra molde y de esa hebra molde ir copiando la nueva e ir pasando por el proceso o la región de transcripción. Después sigue el proceso de elongación. ¿Qué es el proceso de elongación? Una vez colocada la ARN polimerasa sobre el sitio de acción o el promotor, puede iniciar la elongación. Esta elongación prácticamente es la etapa donde la hebra del ARN se alarga, es decir, que se va copiando a lo largo de la longitud de esta misma para agregar los nuevos nucleótidos. Es como cuando ustedes ven en una fábrica todo el proceso de embotellamiento de bebida X y obviamente van viendo aquella gran fila donde va pasando uno, va pasando el otro y se van llenando, después van por el otro proceso de enroscamiento. Entonces igual. Viene la polimerasa, se une al sitio del promotor en la primera porción del gen. Aquí este es un zoom que se le hizo a la imagen para explicarlo mejor. Y prácticamente, muchachos, en este caso, cuando se une, ¿verdad?, la polimerasa al promotor se llama la iniciación o el primer proceso de la fase de transcripción. Y en el área o la fase de elongación, simplemente esta nueva cadena que se va formulando acá se va alargando en su longitud y va entrando en la cadena de transcripción para poder elongar o alargar esos nuevos nucleótidos.
Entonces, prácticamente el proceso de elongación es la manera de mayor producción y que va avanzando hasta llegar a la siguiente fase. Entonces, podemos observar acá en la cadena de ADN molde, que es la 3'. Pueden observar adenina, citosina, citosina, adenina, timina, citosina, adenina, guanina, timina y citosina, hasta terminar en el segmento 5'. Este es el molde. A partir de aquí se va a generar una nueva copia. Entonces, acuérdense que esta copia que se va a generar debe de complementarse con las bases nitrogenadas. Sabemos que en el ADN, adenina se une a timina. En el caso del ARN, se tiene que complementar con la siguiente base, que en este caso sería uracilo. Por eso ustedes pueden ver en imagen, en el ARN, que esta es la nueva cadena que se está haciendo en la transcripción, al fondo tienen la polimerasa. Ustedes pueden observar acá, jóvenes, adenina que va unida a timina, en el caso del ADN. En este caso del ARN, la timina se cambia por el uracilo, entonces uracilo se complementa con adenina. Guanina se complementa con citosina. Guanina se complementa con citosina. Uracilo se complementa con adenina. Aquí viene una adenina porque recuerden que el ARN tiene las 4 bases nitrogenadas. Tiene guanina, citosina, adenina y uracilo. Entonces, en el caso que viene una nueva base, en este caso adenina, se tiene que unir con timina. Guanina se tiene que unir con citosina. Viene otro uracilo y se tiene que unir con adenina. Y el último segmento pues va copiando. Si aquí abajo tengo una guanina, la siguiente base va a ser citosina. Entonces, para que ustedes vean cómo se copian, cómo va transcribiendo, y apenas seguimos en la elongación. Vamos con la última fase, que sería la terminación. Entonces, en la terminación, ahí les puse la ARN polimerasa, va a seguir transcribiendo toda la información hasta que reciba la señal para detenerse. Este proceso de finalización de la transcripción se conoce como terminación, es decir, es como que, ok, estamos haciendo una nueva copia, seguimos trabajando hasta que llega la regulación genética y nos manda la orden a nuestra polimerasa de que ya está todo copiado y es momento de detenerlo, de detener el proceso. Entonces, esa es la última fase, que es la terminación. Sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia completa de ADN y que llega a terminar o que llega a finalizar en el terminador o la fase final. Entonces, ustedes se pueden fijar acá, aquí está el área de transcripción, que ya pasamos el promotor que estaba de inicio. Aquí va la polimerasa que nos está ayudando a empujar e ir abriendo, porque cuando ella va pasando, ella va abriendo para que se permita la copia de la nueva cadena de ARN. Entonces ya casi estamos llegando al punto final de la cadena de ADN molde, y claramente cuando ya se termine, cuando ya llegue a la fase o al sitio de terminación, entonces estaremos nosotros finalizando todo el proceso. Por eso ahí se los dejo en la imagen para que ustedes puedan observar todo lo que es el terminador, que prácticamente ya es el sitio de finalización del proceso. ¿Qué sistemas de control génico tenemos nosotros? Tenemos 2 sistemas específicos, por ejemplo, el sistema inducible y el sistema reprimible. En el inducible es muy sencillo que nosotros recordemos 3 características básicas y se las dejo más resaltadas. Y les puse, cuando el sustrato en el cual va a actuar la enzima provoca la síntesis de esta misma, el efecto sobre el sustrato se le denomina inducción positiva. Ejemplo, si yo estoy utilizando la transcripción, llegó la polimerasa, se unió el promotor, me generó el primer proceso de iniciación, después la elongación, todo va marchando bien, llegamos al sitio de terminación y terminamos el proceso sin ninguna interrupción.
Eso es un sistema inducible, porque mi sustrato en este caso sería mi cadena de ADN que me está sirviendo como molde para generar el ARN nuevo. Entonces, cuando el sustrato me sirve para hacer una síntesis, el efecto se denomina o se conoce como inducción positiva. Al compuesto que se desencadena la síntesis de enzimas se le denomina inductor y su proceso es catabólico, meramente catabólico. En cambio, un sistema reprimible es todo lo contrario a esto. Cuando el producto final de la reacción que cataliza la enzima inhibe la síntesis o la interrumpe, se conoce como inducción negativa. Es decir, estamos afanados haciendo nuestra cadena de ARN y nos interrumpen. Entonces, eso es hacer una inhibición de la síntesis, ya no voy bien en ese proceso y lo que voy a quedar con resultado es una inducción negativa. Al compuesto que se desencadena de la inhibición se le denomina correpresor. Es un proceso anabólico. Ya ustedes saben la diferencia entre catabólico y anabólico y lo voy a preguntar en la siguiente reunión. Búsquenlo para que lo terminemos de afianzar. Entonces, y podamos entender mejor en los sistemas de control. Otra cosa importante, podemos también comprender los tipos de control. Recuerden que los anteriores eran sistemas, estos son tipos. Puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es positivo? Cuando el producto de mi gen regulador activa la expresión de los genes y va a resultar ser un activador. Entonces, positivo cuando yo activo o regulo positivamente la actividad. Mientras que puede ser negativo cuando yo voy a reprimir ese gen. Por eso ahí les puse el producto de un gen regulador reprime la expresión de los genes. Es un represor. Entonces, que no se les olvide, lo positivo es algo que me activa mi actividad reguladora genética, mientras que un control génico negativo me va a actuar de manera represiva o inhibitoria de mi regulación genética y no se van a expresar. Entonces, ahí tienen ustedes siempre básico que nosotros comprendamos estos dos conceptos y aquí les puse. Vamos a revisar, como les digo, lo que es la regulación génica en las procarióticas. Ahí tienen la célula procariótica haciendo referencia a una bacteria. Tenemos una región estructural y una región reguladora o promotora. En estructural corresponde al conjunto de genes que determinan el orden de los aminoácidos, o sea que me ayudan a determinar la estructura, mientras que la reguladora controla el ritmo con el que la ARN polimerasa transcribe la estructura del ARN. Entonces, en resumidas cuentas, nuestra regulación procariótica se va a dar por dos tipos de regiones. Les estoy haciendo un resumen. Se va a dar por dos tipos de regiones. La estructural denominada o encargada de la estructura de los aminoácidos y la reguladora encargada del control del ritmo que lleva la polimerasa a la hora de la transcripción. Entonces, para que vayan ahí sintetizando aún más, ¿qué es un operón? Un operón es un modelo descrito, ahí les puse por el señor Jacob y Monod, que de hecho estos dos señores ganaron un premio Nobel en medicina en el 65 por haber descubierto cómo está compuesto un operón. Es una teoría aplicada nada más a las células procarióticas, por eso les digo en la segunda parte vamos a revisar las eucarióticas, es otro tipo de modelo. Pertenecen a un grupo de genes estructurales, por eso hacía el primer énfasis en la primera diapositiva cuando hablábamos sobre que las eucarióticas tienen una expresión en fracción, a diferencia de las eucarióticas. Entonces tienen un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control. Es decir, esos dos elementos de control se los dejé en anaranjado más oscuro. Esos dos se conocen como el promotor y el operador, así como también de los genes reguladores. Entonces observemos la imagen. Aquí tenemos el promotor, aquí tenemos un activador que me funciona como un operador. Aquí tienen las proteínas también que me van a activar este proceso. Y estos azulitos y celestes que ustedes ven acá son fracciones de genes donde se va a generar la transcripción. Entonces,
pertenece a un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control, es decir, un promotor y un operador, así como también de genes reguladores, para que ya sepan ustedes cómo está estructurado un operón. Esto también lo pregunto. Aquí tienen lo mismo. Aquí tienen el área de regulación o activación. Aquí tienen el promotor, aquí tienen el operador. También el operador puede cambiar de sitio. A veces, en la mayoría de los modelos descritos por estos señores quedan de esta manera, es decir, el promotor antes que el operador, y tienen la estructura de los genes. Por eso ahí me gustó más esta imagen porque está mucho más ilustrativa para ustedes, porque en este caso recuerden que aquí es donde se va a dar la iniciación también parte del promotor, donde se va a unir la gran enzima de polimerasa. Entonces tenemos el operón está compuesto por un promotor, por un operador y por genes estructurales, que son donde se va a dar la transcripción. Entonces, aquí les puse las secuencias de ADN asociado a los citrones. ¿Qué son los citrones? Son los mismos operones. Por eso se los puse para que vayan aprendiendo los dos términos. Revisamos promotor, operador y los reguladores. Entonces, en este caso, cuando mencionamos los sitios, promotor se sitúa unos nucleótidos antes del punto de inicio de la síntesis del ARN mensajero. El operador es la secuencia que le sigue a los genes estructurales. Es decir, que está próxima es cercano a los genes estructurales y permite la acción de transcripción y puede ser bloqueado por un represor. Esto es algo importante que valorar. Y el regulador es una secuencia que puede estar más distante de los operones, es decir, más inicial, y que determina la síntesis del represor. Entonces tienen ustedes el promotor, operador y el regulador, que en este caso serían mis genes, mis fracciones de genes que están al final. Entonces el mismo ejemplo, aquí lo tienen. Yo les puedo preguntar cómo se estructura un operón. Aquí tienen el promotor, el gen regulador y el operador. Los tienen acá otra vez descritos. El promotor, la P, son los genes estructurales del E1 hasta el E4, es decir, esta parte de acá. Los genes son los reguladores codificados o que ayudan a codificar proteína que regula la transcripción de genes estructurales. Lo podemos observar aquí de inicio. Y tienen el operador, que es la secuencia reconocida por la proteína que me va a regular la transcripción. De igual forma, cuando se une en esta área lo que es la polimerasa, acuérdense que tiene que pasar por toda la longitud de este mismo y en cada una de estas áreas va generando copias. Aquí tenemos también en esta parte, siempre hablando del control, la región promotora es igual a decir que es el sitio donde se inicia la activación de la polimerasa, eso ya lo vimos. Generalmente, ¿dónde se va a unir? En el segmento medio de la región promotora. Por eso ahí les puse en el segmento medio de esa región de promotor, se le conoce como operador represor. Y que este operador represor, así como se los puse en rojo, porque puede inhibir el proceso, a él se le puede unir una proteína reguladora que evite la represión. Es decir, si por ejemplo estoy haciendo o iniciando mi proceso de transcripción y de momento se reprime o se inhibe, existe una llave, por así decirlo, para que ustedes me comprendan, una llave, una enzima que se llama proteína reguladora para evitar esa represión y se continúe la transcripción. Yo sé que esto parece un juego de palabras, chicos, pero por eso tienen el video para que ustedes lo regresen otra vez y vuelvan y vayan anotando para ir comprendiendo muy bien. Entonces, en este caso, si yo utilizo la proteína reguladora para evitar la represión, es decir, para continuar el proceso que ya inicié en la región promotora, esa proteína que me va a regular, es decir, que me va a quitar este efecto de la proteína represora, sería combinar la proteína represora con el operador represor para atraer la polimerasa hacia el promotor y activar el operón. Entonces, nosotros podemos revertir este proceso negativo y hacerlo positivo cuando nosotros entendemos que podemos utilizar esa proteína reguladora para evitar la represión.
Por eso aquí se lo vuelve a puntualizar. La proteína reguladora se conoce como proteína represora también. ¿Por qué se considera como represora si me está ayudando a evitar una represión de este operador? Porque ella a quien va a reprimir es a lo que me está causando el bloqueo. Entonces, vuelvo a repetir. Nosotros tenemos una región promotora que se encuentra en el medio de mi primera porción del gen para generar la transcripción. Entonces, cuando yo estoy haciendo la transcripción y me aparece un operador represor que perfectamente me puede inhibir el proceso porque no le parece, entonces a ese proceso yo le puedo unir la proteína reguladora y esta proteína reguladora lo que me va a hacer es reprimir a mi operador represor y esa proteína reguladora que me evita este proceso para que yo continúe con mi transcripción se conoce como proteína represora. No me va a reprimir el proceso de transcripción. Me va a reprimir que estas que están acá me sigan reprimiendo a mi operador. O mejor dicho, esta me reprime a mi operador, porque por eso se las puse en rojo, este es el malo. Este es el que me quiere detener el proceso de transcripción. Entonces automáticamente yo vengo y bloqueo con mi mismo organismo las proteínas de regulación y se llaman proteínas represoras porque me van a atacar al represor inicial, para que no lo confundan ahí. Entonces la proteína represora más el operador represor ayudan a que cuando se da esa reacción, pues o sea que yo estoy inhibiendo inicialmente y después sale a flote la represora, al hacer esta unión, detectar esta represión, lo que hacen es que la polimerasa se una al promotor y active al operón para continuar el proceso que estaba iniciando. Aquí lo tienen, es lo mismo la imagen. Entonces aquí tenemos el regulador, el promotor, el operador y los genes estructurales. En este caso aquí tenemos, vamos a iniciar el proceso en el promotor, ahí está la ARN polimerasa, que es la enzima que va a ir abriendo esta cadena para que ésta se copie y de aquí salga un nuevo ARN o una nueva cadena de ARN. Y aquí tienen ustedes la proteína represora inactiva que se pinta con este cuadrito. Aquí tenemos la lactosa, que esta me puede funcionar para hacer un complejo represor. Ella viene y se une y aquí sí me la va a activar. Entonces, una vez que esta venga y esté activa, aquí la pueden observar, proteína represora activa, me va a ayudar a hacer el complejo. Recuerden de que si se va a hacer una respuesta, como se las puse por acá, se une mi operador represor, se me activa mi proteína reguladora. Esa proteína represora lo que va a hacer es cuando se una con me va a generar la acción para que mi operador trabaje y demos pase a la transcripción. Demos pase a que pase, valga la redundancia, a que pase por la fase de los genes estructurales y pueda llevar a cabo el proceso completo de transcripción. En la próxima clase vamos a revisar la traducción para que ustedes tengan más completo este esquema. Y aquí les dejé otros mecanismos para el control. Tenemos un gen regulador, que es una proteína que regula la activación o represión del operón. O sea que este gen regulador o me activa o me reprime. Si esta proteína controla simultáneamente a muchos operones y funcionan todos juntos, se conoce como el término de regulón. Por eso ahí se los dejo. Operón prácticamente es una maquinaria que me permite transcripción y el regulón me ayuda a controlar a muchos operones. Así que el regulón es mucho más importante porque me ayuda a mantener regulados los diferentes operones de todas las células. Para que ustedes pues ahí revisen eso y vayamos aprendiendo todo eso. Y aquí les dejo para finalizar la clase y no aburrirlos. Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Asimismo, continúen estudiando, continúen viendo los videos, participen en la medida de lo posible en todas nuestras reuniones. No se me queden callados, no se queden con dudas, para que podamos nosotros también tener mejor comunicación y puedan alcanzar su meta el día de mañana. Saludos y bendiciones a todos.